En el Evangelio de según San Lucas, capítulo 11, está hablando el Señor Jesucristo acerca de la oración. Dentro de ese contexto que está mencionando la palabra de Dios, en el primer versículo está haciendo referencia a lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid, y comienza el Señor a mencionar lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Comienza el Señor a decir todas las palabras que están ahí impresas. Los discípulos están pidiendo que el Señor les enseñe sobre la oración, cómo orar, cómo es que se debe dirigir esa oración. Y el Señor Jesucristo comienza a orientar a sus discípulos y decirle hacia quién debe ir enfocada esa oración, hacia quién debe ir esa petición, hacia quién debe ir esa palabra de acción de gracias, de gratitud, hacia quién. En el Antiguo Testamento podíamos decir que se generalizaba la oración. Y por cierto, ustedes saben, hermanos, que es muy diferente el caso de nosotros en la oración y en nuestra relación con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo a la relación y la comunión que tenían los discípulos, el pueblo de Israel antes, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley. La relación que ellos podían establecer con Dios estaba supeditada en su acercamiento, en su participación y en su movimiento hacia el templo, hacia la casa del Señor, para allí ofrecer las ofrendas, los sacrificios y todas las cosas que tenían que presentar delante del Señor. Allí, a través de esas actividades, de esos sacrificios, de esas ofrendas, había una relación y una comunión tácita, por supuesto, con el Señor. En la medida que el pueblo estaba cumpliendo y obedeciendo y haciendo conforme a la voluntad de Dios, ese sacrificio, esas ofrendas, eso que ellos presentaban, aún eso que ellos decían. Mire que una palabra en el Antiguo Testamento no se hablaba como nosotros hablamos ahorita, de la gracia de Dios, sino sabe que era la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento mayormente. Ten misericordia de mí, oh Señor. Ahora estamos en la gracia. ¿Y por qué no estamos? No quiere decir que no mencionamos de la misericordia. No quiere decir que no debemos pedir misericordia. No, sino es que el término de la gracia de Dios envuelve la misericordia, por supuesto, de Dios. Lo envuelve todo, esa esencia de Dios, de su amor, de su gracia, de su poder, de su misericordia, de su presencia. Todo lo envuelve esa gracia bendita y maravillosa. Entonces, para nosotros, cuando nosotros nos estamos acercando al Señor, entonces nos estamos acercando en virtud de la gracia de Cristo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por su gracia, pagó un gran precio por nosotros a causa de nuestros pecados y de nuestras maldades. ¿Estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Amén, sí. La gracia fue por gracia dice Pablo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es asunto de los hombres, es un don ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando estamos bajo esa gracia, esa bondad de Dios, ¿sí?, que no quiere decir que no hay la misericordia de Dios, hay tácita, implícitamente está la misericordia de Dios,
Pero lo que se resalta más, esa bondad de Dios, esa gracia de Dios sobre nosotros. Ahora, esa gracia, esa bondad, esa misericordia de Dios hace que nosotros, por ese sacrificio, por esa muerte, tengamos ya derecho a todas las promesas y bendiciones que están en la palabra del Señor y que nos pertenecen. Si Cristo murió por nosotros, tenemos derecho no solo al perdón de pecados, no solo tenemos derecho a la vida eterna, sino tenemos derecho a todas las preciosas y grandísimas promesas del Señor para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Yo no tengo que decirle al Señor, Señor, ¿será que es tu voluntad que me sane? Señor, ¿será que es tu voluntad que me bendiga? Señor, ¿será que es tu voluntad que me hagas un favor? ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo, ¿qué? Todo lo que Él hizo por nosotros. Si yo digo que si yo necesito recurrir a esas promesas de salud y de vida, estoy enfermo, estoy angustiado, estoy atribulado, pues yo recorro a esa promesa que ya por su sangre, por su vida compró para mí, y yo ya tengo derecho a provisión, a bendición. Y lo que yo debo hacer es exaltar, glorificar y bendecir el nombre del Señor, aleluya, en virtud que ya tengo todo eso. Dice Pablo hablando a los Efesios que nosotros ya somos bendecidos, más que bendecidos en las regiones celestiales, en Cristo, ¿qué? Jesús. ¿Cuántos ya son bendecidos? No decimos, Señor lo va a bendecir. Yo he estado luchando por terminar aquí, quitar de mi vocabulario esa expresión, hermano, Dios lo bendiga. No coordina con las promesas de Dios. Que Dios lo bendiga no es que ya es bendecido. ¿Qué puedo decir? Que Dios lo siga, ¿qué? Bendiciendo en sus promesas grandes y maravillosas, porque usted es poseedor, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, de todo eso que está escrito en la santa y preciosa palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Un aplauso para el Señor, al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces mire que ese día que está relacionado con los momentos que el Señor Jesucristo va a ser entregado, va a ser traicionado, y posteriormente el Señor Jesucristo iba a morir, está reunido con sus discípulos. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo comienza a hablarles en esa ocasión, especialmente se encuentra en el Evangelio según San Juan, en su discurso. Si uno coge el capítulo 13 del libro de San Juan y va hasta el capítulo 17, usted encuentra en todo ese contenido sagrado, todas esas palabras que el Señor dice, todas esas promesas que el Señor dice, aflora el tema de la oración. Usted lo va a encontrar, pues lo vamos a mirar ahorita en la palabra de Dios. El Señor va a morir, pero el Señor quiere dejar bien claro a su iglesia. El Señor quiere dejar claro a su pueblo, el Señor quiere dejar claro a sus discípulos unas verdades que no se pueden desconocer porque van a ser fundamentales en la vida cristiana. Y yo le digo una cosa, hermanas, jóvenes, señoritas, la oración es fundamental para la vida cristiana. Si usted está caminando con Dios, usted necesita tener claridad sobre la oración. Usted tiene que aprender a orar, usted tiene que aprender a tener una relación, una comunión, una intimidad con Dios. Porque es lo que está escrito en la palabra de Dios. No es que usted viene y solo ora aquí. No es solo que usted ore si tiene un problema. No, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que en nuestra experiencia personal, San Pablo lo define así: orando en todo tiempo, con súplica, con ruego, con entendimiento y sabiduría espiritual.
orando y clamando y suplicando a Dios por sus problemas, por sus necesidades, por sus hijos, orando y clamando a Dios por su propia vida, que Dios transforme, que Dios cambie, que Dios santifique, que Dios purifique, que Dios lo ayude a preparar y a superar cosas malas de su vida para ser usted una persona libre que puede honrar y bendecir y glorificar y dar testimonio de Cristo a otras personas. Usted necesita ser un hombre de oración, una mujer de oración. Hay tantas actividades, hay tantas cosas. El mundo nos ofrece tanto, pero tantas cosas vanidosas, atractivas, bonitas, pero vanas. Vanas que no nos van a llenar ni a satisfacer profundamente nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro espíritu. Mire, las diversiones son ofrecimientos del mundo para que nosotros tengamos alegría, que podamos sonreír, que podamos ser felices. Y entonces el mundo nos presenta en la infinidad de cosas para que nosotros nos involucremos y participemos y nos metamos en eso con el fin de estar contentos, con el fin de estar, por decir así, no digo felices, pero con el hecho de que usted esté feliz. Pero aunque nos ofrece el mundo lo que nos ofrezca, lo que el mundo le da nunca lo va a satisfacer a usted, nunca va a llenar su corazón, nunca va a llenar su espíritu. Usted siempre estará con vacío, con soledad y insatisfacción de su alma y de su espíritu. Si a usted lo que le gusta es el dinero, pues usted puede tener mucho dinero, pero no piense que cuando yo tenga harto dinero voy a ser la persona más feliz del mundo. Mentiras del diablo. Se convierte en una atadura, se convierte en una maldición, se convierte en un sufrimiento, se convierte en un estado de shock, de estrés y de angustia en su propia vida, porque eso lo va a agobiar mucho. Si usted piensa que lo que necesita para ser feliz, está soltero, dice lo que yo necesito es una muchacha bien bonita y casarme con ella y voy a ser el hombre más feliz. Pues sí, la puede conseguir y bien bonita y casarse con ella, pero ella no es Dios que lo va a llenar, que lo va a satisfacer, aunque la tenga, aunque se goce con ella, aunque tenga hijos con ella, usted no va a ser pleno. Usted no va a ser pleno, porque el único que lo puede hacer pleno a usted y a mí se llama Espíritu Santo, se llama nuestro Dios bendito y precioso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Que Dios nos da bendiciones, sí, un buen esposo, una buena esposa, un hogar, unos hijos. Gloria a Dios, qué bendición. Pero ellos no nos hacen plenos. Ellos no nos dan la satisfacción de nuestra alma y nuestro espíritu. Eso debemos saber nosotros perfectamente y tenerlo muy claro. Por eso la palabra de Dios dice que el primer lugar que debe ocupar en nuestro corazón, aquí en nuestro corazón, no es la esposa, no es el dinero, no es el trabajo, no son los hijos, sino que el primero que ocupa aquí el lugar en mi corazón se llama ¿quién? Dios. Dios. Amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón. Dios es lo primordial en nosotros. Lo más importante en nuestra vida es Dios. Entonces, en esa relación y en esa comunión con el Señor, aprendemos, debemos estar aprendiendo, debemos estar teniendo luz y claridad espiritual para ir conociendo a nuestro Dios, a nuestro Señor bendito y precioso. Volvemos. Entonces, capítulo 14, Jesucristo está hablando, leímos en San Lucas capítulo 11, cuando ellos dicen, enséñanos a orar.
y él comienza a decir cómo se debe hacer la oración. Y llega una parte de la oración, al terminar esa oración, que no la está mencionando Mateo, y dice, y si hay una petición por la cual nosotros debemos orar, es porque el Señor nos envíe, ¿quién? Su Espíritu Santo. Que pidamos el Espíritu Santo, porque Él nos dará su Espíritu Santo a nosotros. A todo aquel que pidiere va a recibir esa bendición tan grande. ¿Y cómo va a esa persona a tener esa experiencia y esa relación con el Espíritu Santo si no es a través de la oración? A través de la oración, a través de lo que Dios me está enseñando, de que yo debo orar, que yo debo acercarme a mi Padre Celestial, que yo debo presentar mi necesidad a mi Padre Celestial. Dentro de esa oración, dentro de esa comunión, está la necesidad de que el Espíritu Santo se esté moviendo en mi vida, esté ejecutando algo en mi caminar, algo en mis pensamientos, algo en mis deseos, algo en mi andar permanente con el Señor. El Espíritu Santo tiene que ocupar un lugar muy importante dentro de mi vida. Amén. Amén. Así que esta tarde, hermanos, la invitación es para eso, para hacer énfasis y darle más importancia. Aquí, sépanlo, hermanos, que aquí al menos durante toda la experiencia que yo he tenido como cristiano, que son unos cuantos años, yo aprendí desde que me convertí al Señor, la importancia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y eso he tratado de enseñar y de compartir y de predicar y de anunciar, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en mí, la necesidad del fuego de Dios, del bautismo del Espíritu Santo y fuego en mi vida, porque eso es lo que dijo el profeta. Yo bautizo en agua, pero que viene tras de mí es más poderoso que yo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y yo fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Y desde ese día que me convertí al Señor hasta acá, la presencia del Espíritu Santo me ha sostenido, me ha guardado, me ha protegido, me ha bendecido, me ha llevado y ha colmado mi vida y mi familia de grandes bendiciones. Bendito sea el Señor para siempre. Pero para mí es importante. Debe ser importante para mí. Debe ser importante para todos nosotros la persona maravillosa del Espíritu Santo. Debe ser una necesidad grande en cada uno de nosotros que el Espíritu Santo esté operando, esté obrando, esté haciendo algo en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que el Espíritu Santo se esté moviendo en medio de la congregación, con su poder, con su grandeza, con su sabiduría, con su revelación, para que nosotros nos estemos cimentando y fundamentando, no sobre palabras, no sobre emociones, sino sobre la experiencia y la dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Dios, porque eso es lo que nos va a fundamentar. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que construye su casa sobre la arena, van a venir vientos, van a soplar tempestades, van a dar con violencia contra la casa, y si la casa está construida sobre la arena, que va a ser destruida. Pero otro que quiere edificar, y él dice, yo quiero edificar sobre la roca, hablando de fundamentos espirituales, hablando de la roca de Cristo, hablando de la palabra, hablando de la presencia, hablando de la revelación, hablando del acompañamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones duras, cuando vienen los momentos difíciles, golpean. Pero ¿sabe qué? No caemos, sino que la casa, ¿qué? Permanece. Permanece porque el Señor nos sostiene con su mano, con su Espíritu bendito. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza. Amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Necesitamos la presencia de Dios, no solo porque vienen pruebas y dificultades. Yo les digo, ¿ustedes no tienen tentaciones? Hoy aquí hay alguno que no tenga tentaciones. Nunca tiene una tentación. Nunca ha pasado.
por algo difícil. ¿A usted nunca les ha pasado una prueba? No, yo nunca. Yo pruebas no he tenido, llevo 50 años en el Evangelio, yo nunca he tenido una prueba. Oye, raro, eso suena raro, porque el Señor dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, y si no las ha tenido, prepárese. Prepárese porque van a aparecer. Si en años anteriores no aparecieron cosas, no es que no va a suceder, van a suceder cosas. Y es mejor que usted esté sobre la roca. Es mejor que usted esté fundamentado en Cristo Jesús. Es mejor que usted tenga la presencia del Espíritu Santo en su vida y tenga una relación profunda con el Espíritu Santo, porque Él es el único que le va a ayudar en esos momentos. Mire que uno a veces de buen corazón, un hermano, una hermana está pasando por pruebas, por dificultades. Y cuando está pasando por pruebas y dificultades, yo, al menos en el caso mío, yo estoy llorando diciendo, Señor, si yo tengo que hablarle, Señor, si yo tengo que decirle, dame la sabiduría espiritual, dame la palabra precisa para poder ayudar en algo, Señor. Porque no es hablar por hablar, está una situación tensa, difícil, dura, bastante compleja, que uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Espíritu Santo, dame las palabras. Y si no tengo esas palabras, no tengo esa bendición, yo sí le digo, Espíritu Santo, ayúdalo. Tú sí sabes cómo tratarlo, tú sí sabes cómo ayudarlo, tú sí sabes cómo ayudarla, tú sí sabes cómo sacarlo, cómo sacarla, cómo llevarla adelante, no dejándola postrada, no dejándole postrado, sino que tú lo sacas en el poder y en la gracia, en la sabiduría y en la autoridad del Espíritu, y lo saca de victoria en victoria y de poder en poder, pero no va a quedar postrado, porque el Señor está contigo. Amén. Tenemos que aprender a orar. Y ellos están diciendo al Señor, pidan el Espíritu Santo para que esté con vosotros. Entonces aquí en el capítulo 14 está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos y está haciendo referencia en cuanto a la oración, y en el capítulo 14, el versículo 11 dice, creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y mire lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Cójalo usted, hermano, con todo su corazón. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, ¿yo qué? Lo haré. Jesús dice a sus discípulos, mire, ustedes deben aprender a orar así, en estas palabras, dirigirse al Padre Celestial y suplicar y presentar sus necesidades. Y si algo pidiereis, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre, yo lo haré para que, ¿qué? El Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. Ahora, si uno mira así rápidamente esto, uno podía pasar por alto algunas cosas importantes sobre ese texto. Primera apreciación, glorificar a Dios, el pedir y el experimentar una respuesta de Dios, está hablando de que el Padre es glorificado en el Hijo por el sacrificio, por la obra, por su muerte. Cuando yo estoy solicitando, estoy pidiendo algo a mi Padre Celestial, y yo me estoy dirigiendo a mi Padre, presentando mis necesidades, mis peticiones, y yo le digo en el nombre del Señor Jesucristo, estoy haciendo referencia, es que Cristo pagó el precio, es que Cristo dio su sangre, dio su vida, y con ese sacrificio que Él hizo, me da la oportunidad de recibir todas esas bendiciones. No es por mis méritos,
Yo no puedo decirle, Dios, tú sabes, Señor, que yo soy buena persona, yo no le pego a mi mujer. Señor, yo no estoy andando de borrachera en borrachera. Señor, yo soy buena persona, buen amigo. Yo no me puedo estar presentando así, justificándome delante de Dios. Estoy presentando es a través del sacrificio y de la muerte del Señor Jesucristo para que las promesas y las bendiciones lleguen a mi vida, lleguen a mi corazón, a mi vida, a mi cuerpo, a mi salud, a lo que sea. Entonces, eso es lo que la iglesia tenemos que aprender. Una cosa, en el Antiguo Testamento, glorificar a Dios estaba relacionado, óigame bien, uno, con exaltar y expresar la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es sublime, Dios es todopoderoso. Eso, de esa manera se glorificaba a Dios en la antigüedad, reconociendo esa grandeza de Dios. En el Nuevo Testamento, cuando se está hablando de que el nombre del Señor sea glorificado, mire que se le reconoce exactamente lo mismo que está en el Antiguo Testamento. Se une tanto el pensamiento del Antiguo Testamento como con el espíritu del Nuevo Testamento, pero se le agrega algunas cosas que no están mencionadas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento glorificar a Dios también tiene que ver con reconocer su grandeza, con dar honra, gloria, honor, adoración al Señor, pero también tiene que ver con alabanza, con servicio. Glorifique a Dios, sírvale a Dios, honra a Dios. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento se glorificaba a Dios cuando las personas venían al culto y traían ofrendas para la gloria y la honra del Señor? Cuando usted está dando una ofrenda o está dando su diezmo, ¿usted sabe qué está haciendo? ¿Está qué? Glorificando a Dios. En esa acción está usted reconociendo un atributo, la grandeza de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y usted la está expresando a través de esa acción que usted está haciendo. Cuando yo estoy alabando al Señor, dándole gracias al Señor, estoy reconociendo lo más profundo de mi corazón, Él es Dios, Él es todopoderoso, y yo lo alabo, y yo lo bendigo, y yo le glorifico, y yo le exalto. Cuando yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy glorificando a Dios. Cuando yo soy tentado, cuando Satanás quiere que yo sirva al pecado, que vuelva otra vez al mundo, y yo le digo a Satanás, no lo hago, no quiero, no deseo, no participo de eso. Estoy glorificando a Dios, honrando su palabra, de vivir una vida santa, de vivir una vida recta, de vivir una vida temerosa delante del Señor. Cuando a mí me dicen, hermano José, vamos a la piscina y hoy tengo culto, y yo le digo muchas gracias, aunque la piscina es buena, aunque no sé nadar, pero hay algo mejor para mí. Cambio esa piscina por venir a la casa de Dios, a adorarle, a honrarle, a glorificar. ¿Qué estoy haciendo? Glorificando ¿qué? Su santísimo nombre. ¿De qué manera yo puedo también dar testimonio y hago a través de la oración y mi servicio cuando se hacen sacrificios? Sacrificios aún, los mártires en la fe, los primeros hermanos en Cristo, en los tiempos del Imperio Romano, los Césares, cómo asesinaron, mataron. Lástima que se pasó por alto a pasar una película acá, para que lo vieran, hermano, de pronto mañana. Cómo los hermanos, dando sus vidas, entregando sus vidas. ¿Sabe lo que estaba diciendo Esteban el día que estaba siendo apedreado? Lo están matando, lanzando piedras, golpeándole, rompiéndole el rostro, rompiéndole la cabeza,
quebrando sus huesos y esos horrores y esos golpes tan violentos. Y dice que él, levantando sus ojos, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del Dios Padre. Y allí estaba honrando a Dios. Padre, no les tomes en cuenta el pecado que ellos están cometiendo. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos haciendo sacrificios, cuando estamos siendo perseguidos, o estamos siendo humillados, o estamos siendo menospreciados, cuando se están burlando de nosotros, de nuestra fe, cuando están haciendo cosas que nos hieren, nos ofenden, nos faltan como personas, como esposos, o como padres, o como esposas. Y nosotros llevamos eso en el temor del Señor, su presencia. Estamos glorificando al Señor. Estamos exaltando al Señor. Porque nadie que padece, que sufre, sea por pecado, sino porque está honrando el nombre del Señor por causa de su fe y de las cosas del Señor. Glorificamos a Dios cuando nosotros estamos dando testimonio de que algo ha pasado aquí en lo más profundo de nuestro corazón. Glorificamos a Dios cuando estamos dando testimonio de sus bendiciones, de sus gracias, de sus milagros, de sus maravillas. Estamos glorificando a Dios, y es lo que Jesucristo dice: y si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Estamos glorificando a Dios desde otro ángulo, otro aspecto, desde otra visión. Estamos glorificando a Dios. Pero estamos glorificando a Dios, óigame bien esto, hermanos, en las palabras de Cristo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es que la persona tiene una comprensión espiritual y un entendimiento y claridad espiritual, que sabe que para el Señor nada hay que imposible, que no hay nada, porque Él es Dios, porque Él es el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Y cuando yo estoy levantando mi petición y glorificando a mi Señor con mis oraciones, lo que sea, yo estoy convencido de que Dios está escuchando mis oraciones, pero que para Él no hay nada imposible, que para Él todas las cosas son posibles, porque es el Dios único y verdadero. Bendito sea su nombre santo. Para Él no hay nada imposible, porque para Él todo es posible. Eso me anima a no dudar, a no temer, a no confundirme, a no cavilar, sino para andar firme. Estoy pidiendo a un Dios todopoderoso que se mueve de manera sobrenatural, a un Dios que hace milagros, a un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bendición. Y por eso yo oro a Él, por eso yo exalto a Él, por eso yo glorifico a Él, y por eso yo me apoyo en Él, y que su nombre sea glorificado en mis oraciones, mis peticiones delante de su presencia. ¿Hay alguien en casa? Amén. Que quitemos de nuestra mente esos velos. A veces nosotros vemos los problemas, las dificultades, pero vemos los problemas y las dificultades. Es tan grande. Uy, no, eso es imposible. No. No podemos ver que el Señor se puede glorificar en medio de esa necesidad. Amén. Que Dios pueda hacer milagros en medio de esa necesidad. Que Dios pueda hacer cosas grandes en medio de necesidad. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas en medio de sus problemas, de sus necesidades? Sí. Y eso glorifica a Dios. Porque usted está orando y dice: Padre Celestial, en nombre de Jesucristo yo te pido, provéeme esto, Señor, quítame esto, ayúdame en esto. Y usted está creyendo y confiando y declarando que Dios lo puede hacer, porque esa es su oración
de exaltación, de confianza, de fe en Dios, y Dios se va a glorificar. Gloria a Dios. Pero esa oración, ya el tiempo se está acabando, ese aprendizaje, esa práctica, esa relación y esa comunión que debo tener yo con mi Señor y presentar a mi Señor mis peticiones, mis súplicas y todos mis ruegos, sabe que no deben ir solo en mi necesidad espiritual, sino que debe ir acompañada con la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego tiene que ser muy importante dentro de mi vida, porque Él es el que me va a dirigir y me va a enseñar y me va a dar el entendimiento, la sabiduría, la fe y la comprensión para yo acercarme a mi Padre Celestial y a través de la dirección del Espíritu Santo yo pueda levantar mis súplicas y mis oraciones delante de Dios. Yo no sé si usted le pide eso al Señor. Llevo años y años en los caminos de Dios y sabe que todavía yo estoy pidiendo. Hoy, esta noche, mañana creo que lo voy a hacer. Esta noche, hoy lo he estado haciendo. ¿Sabe qué le estoy diciendo al Señor? Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar. Dame las palabras, Espíritu Santo, la inspiración, la revelación. Dame, Señor Espíritu Santo, esa guía para que yo pueda dirigir bajo tu sabiduría, bajo tu unción, bajo tu bendición, mi oración, y que mi oración suba delante de tu presencia como un perfume agradable, como un incienso delante de su presencia. ¿No es que así dice las Sagradas Escrituras? ¿No es que así leemos en las Sagradas Escrituras cuando se puso el altar de incienso ahí en el lugar santísimo y se le echaba ese perfume? Era para que ese perfume que subiera delante de la majestad, delante de su presencia, ese olor grato, agradable, delante de Él, invadiera y envolviera todo ese recinto, todo ese lugar, se llenara de la gloria de Dios. ¿No es eso lo que también espera el Señor? Que cuando usted ora, salga ese aroma de su espíritu, de su corazón, en la inspiración del Espíritu Santo. Y yo sé que no van a faltar lágrimas, yo sé que no va a faltar quebrantamiento, o de pronto va a haber mucho gozo, mucha alegría de su corazón por sentir la presencia de Dios. Y cuando usted ora y suelta esa oración, y suelta ese perfume, suelta esa súplica, suelta esa petición, yo estoy esperando que eso sea agradable delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. De lo contrario sería orar por orar. Sería bla, 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 bla. No pasarían de acá. Pero no queremos que nuestras oraciones. Estaba enseñando a los varones. Lamento que muchos varones no vinieron y los invitamos. El segundo lunes de cada mes, porque el primer lunes es de la dama, el segundo de los varones. Venga usted a esa reunión, porque varón, usted tiene que aprender muchas cosas. Y estamos aprendiendo que hay cosas que son un estorbo para la oración. Nuestras oraciones no están subiendo. Las oraciones de muchos no se están llegando a la presencia de Dios. Están quedando ahí flotando y flotando, pero no se están proyectando. Y yo quiero decirle, al menos le menciono dos cosas del tema ese, porque quedamos un poquito ahí entre los varones, que hay muchas razones. Uno es que dice la palabra de Dios que en el mundo espiritual, los demonios, potestades,
principados, gobernantes y todo eso que se mueve en el ambiente espiritual. Cuando usted entra en la oración personal, en su comunión con Dios, si no tiene la fuerza y el poder del Espíritu Santo, sus oraciones van a ser retenidas ¿qué palabra uso? Por la densidad del diablo y su presencia, que va a hacer que eso no trascienda, no suba, y queden ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. No es porque Dios no se dé cuenta, ni Dios no escuche, sino porque hay una oposición diabólica ahí. Si usted lee en el libro de Daniel, Daniel comenzó a orar porque se presentó un problema, había una dificultad, duró 21 días en ayuno y oración. Y vino el ángel terminando ese periodo y le dijo: mire Daniel, sus oraciones desde el día que usted comenzó a orar, nosotros la escuchamos, pero no pudimos venir a darle respuesta a causa del príncipe de Persia, a causa de demonios que se opusieron y no querían que esa oración subiera, pero subió. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces su oración en momentos va a tener resistencia. Pero si usted está con la unción del Espíritu Santo, va a trascender, va a romper, va a quebrantar, va a desatar yugos y cosas. Y usted va a ser oído delante de Dios. Dios quiere que oremos y que veamos su gloria y su poder y sus bendiciones. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, qué dice que le hará? Le hará una serpiente, le hará una piedra, qué mal. Si usted pide algo, ¿qué está esperando del corazón de Dios, de la gracia de Dios? ¿Algo malo? ¿O qué podemos esperar de Dios? Todas las cosas buenas, amén. Todas las cosas buenas. ¿Cuántos esperan cosas buenas de parte de Dios? Amén. No puede esperar, hermanos. Y suelte sus labios y declárelo. Yo sé que mi Dios es bueno. Yo sé que mi Dios es santo. Yo sé que mi Dios es poderoso. Yo sé que mi Dios hace grandes maravillas. Yo sé que la gracia de Dios está conmigo y sus promesas me acompañan todos los días. Me dice, todos los días de nuestra vida hasta el fin. El bien y la misericordia seguirán conmigo todos los días, ¿qué? Hasta el fin. ¿Hay alguien en casa? Entonces Jesús ese día que iba a morir, antes de morir, nos dejaba una gran lección para que nosotros escucháramos y comenzáramos a tener en cuenta eso. Debemos glorificar a Dios. Entonces, termino ya con este pequeño pensamiento. Enseguida que el Señor Jesucristo está diciendo: y todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ¿sabe qué sigue? Usted sigue leyendo esos capítulos y dice: y yo rogaré a mi Padre para que envíe ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, para que los guarde, para que los guíe, para que los proteja, para que los conduzca por el camino, para que los sostenga. Y comienza a hablar entonces del Espíritu Santo, de la obra y del ministerio del Espíritu Santo, indicándonos que la presencia y la persona del Espíritu Santo debe estar muy activo en su corazón, en su vida. Mire, aquí adentro, hablando en términos humanos, de la ciencia, a una persona y a un científico, un psicólogo, un psiquiatra, ellos nos pueden decir que lo que hay aquí dentro de nosotros es un sistema o un mundo emocional, un mundo sensorial. Hay algo que se mueve ahí dentro de nosotros.
¿sí? Y a veces dicen que no hay nada espiritual, sino que son químicos, son hormonas, son un sinnúmero de cosas, pero no hay nada de espiritualidad en el hombre. Desmienten esa realidad. Pero nosotros por la palabra de Dios sabemos que somos seres espirituales. Espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Y que necesitamos no que el yo gobierne aquí, no que el yo manipule el espíritu, no que el yo sea el que mande aquí en mi vida, gobierne mis pensamientos, gobierne mis caminos, mi yo. No es que yo soy Vargas, no es que yo soy santanderiano, no es que yo soy una mujer santanderiana, no es que así somos aquí la raza. Aquí no le sirve sus orígenes de territorio. Aquí no puede estar mi yo sentado gobernando. Dijo el Señor Juan, es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Mengüe. Que el viejo hombre muera, se destruya, el Señor yo, y sea el Espíritu Santo el que me dirige, el que me orienta, el que me aconseja. El Espíritu Santo es la persona más importante. Jesús está en el cielo, el Padre Celestial está en el cielo, y quien está aquí en la tierra para acompañarlo y ayudarlo y orientarlo en su oración y orientarlo en su relación con Dios y ver la gloria de Dios, se llama el Santo Espíritu de Dios.